Bienvenidos a F-Salud Conecta con el doctor José Carlos Marín Gabriel, especialista en aparato digestivo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y director científico del Instituto Clínico del Aparato Digestivo, ICADIG. Hoy trataremos las lesiones precursoras del cáncer gástrico y cabe recordar los datos del año 2020 a nivel mundial. Se registraron alrededor de 1.090.000 cánceres de estómago. En países como España y este mismo año, en 2024, se diagnosticarán 6.868 casos, según la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM. Doctor Marín, ¿qué vemos en la imagen? Pues ahora mismo, Gregorio, lo que estamos viendo es una lesión visible que llamamos en el estómago, en la zona previa al píloro, donde ya va a acabar el estómago, con técnica de cromoendoscopia digital y con magnificación. Más concretamente, cuando extirpamos esta lesión por tratamiento endoscópico, lo que vimos fue una displasia de alto grado. Y la displasia de alto grado no es otra cosa que un área donde las células empiezan a hacer, como digo habitualmente en la consulta, un poco más feas de lo que son en condiciones normales. Lo que quiere decir ahí es que estamos ante una fase precoz de lo que luego, con el paso de muchos meses o unos pocos años, puede acabar siendo un cáncer gástrico. Un poco es algo así como la pintura del coche, ¿no? La mucosa del estómago. Es decir, que cuando uno tiene el coche muy nuevo, pues la pintura está perfecta, está homogénea, está brillante y con el paso de los años, en el caso del estómago, con el paso habitualmente de la infección por Helicobacter pylori, se acaban produciendo como pequeñas lesiones en esa pintura del coche que sería la capa mucosa del estómago y puede ser necesario que llevemos muy rápido el coche a revisar para que podamos hacer un tratamiento lo antes posible de esa pintura que está tan afectada. Doctor, ¿qué tipo de enfermedades o lesiones predisponen a sufrir un cáncer en la mucosa del estómago? Pues la presencia de metaplasia intestinal, sobre todo si es extensa, si afecta a la parte baja y alta del estómago, es el factor más importante que predispone al cáncer gástrico. También la anemia perniciosa, que es una gastritis autoinmune, así como algunos tipos de pólipos gástricos. Básicamente los adenomas gástricos que llamamos y también algunos otros pólipos como los hiperplásicos, sobre todo en determinadas condiciones, pueden producir un aumento del riesgo de cáncer gástrico sobre esa lesión. Y claro, no se nos debe olvidar los pacientes que tienen múltiples antecedentes familiares de cáncer gástrico o algunos otros que tienen otros síndromes hereditarios que predisponen a cánceres digestivos, entre los cuales puede haber un aumento del riesgo de cáncer gástrico, como podemos hablar del síndrome de Lynch o las poliposis adenomatosas familiares. Doctor, ¿y estas lesiones deben ser vigiladas para evitar el cáncer gástrico? Así es, algunas lesiones debemos vigilarlas porque sabemos que el proceso desde una lesión preneoplásica o pretumoral al cáncer gástrico sigue una serie de pasos, como una especie de escalones de una escalera. El modelo que explica esta progresión es lo que denominamos la cascada de Correa. Y este nombre se debe a la persona que primero publicó este tipo de desarrollo de lesiones preneoplásicas hacia el cáncer gástrico, que era el doctor Pelayo Correa, un patólogo eminente colombiano. La cascada comienza por el paso más bajo, que sería la atrofia de la mucosa gástrica, la gastritis crónica atrófica. El siguiente paso sería la metaplasia intestinal. El siguiente paso en esa cascada o el siguiente peldaño sería la displasia, que puede ser primero de bajo grado y después de alto grado. Y ya el siguiente y último paso sería el cáncer gástrico. Esto, que lo comentamos así en muy poquito tiempo, supone un proceso de muchos años de evolución, donde además el factor fundamental, la mayor parte de las veces en este inicio de esta famosa cascada, lo que nos lleva a una gastritis atrófica es la infección por una bacteria en el estómago, el famoso Helicobacter pylori, que probablemente muchos conozcan. Parece, doctor, que la Helicobacter pylori, tan famosa en el mundo de la gastroenterología, es una bacteria fatal para nuestro sistema digestivo. En efecto, la infección por Helicobacter pylori es un factor que llamamos oncogénico. ¿Qué quiere decir? Oncogénico es una palabra un poco extraña, pero que lo que significa es que es capaz de desarrollar tumores. ¿Y eso a qué se debe? A que es capaz de producir inflamación crónica. Y la inflamación crónica en algunos órganos, especialmente en el tracto digestivo, es un factor que predispone a desarrollar lesiones tumorales. Esto pasa, por ejemplo, en los pacientes también con enfermedad inflamatoria intestinal, las famosas enfermedades de Crohn o colitis ulcerosa. Se produce inflamación crónica y eso
en algunos casos puede llegar a producir cáncer. En el contexto del estómago, lo que está sucediendo es que las células de la mucosa gástrica comienzan a alterarse. Hay un microambiente inflamatorio que predispone a que las células empiecen a desarrollar ciertas mutaciones en sus genes. Y esas mutaciones se van acumulando y con el paso de los años acaban desarrollando la displasia y posteriormente el cáncer gástrico. Doctor, hablemos de la gastritis autoinmune. ¿Cómo se relaciona con el cáncer gástrico? La gastritis autoinmune es una enfermedad muy curiosa. Se parece a otros trastornos autoinmunes y es que nuestras células de defensa, nuestros linfocitos habitualmente, pues reaccionan frente a células que no deberían serle extrañas. En el caso de la gastritis autoinmune, nuestras defensas están reaccionando frente a las células del estómago que son capaces de secretar tanto ácido clorhídrico, el ácido que necesitamos en el estómago para hacer la digestión, y otra proteína fundamental que se llama factor intrínseco. Esa proteína nos ayuda a absorber la vitamina B12. Los pacientes que tienen anemia perniciosa, como sus células de defensa se están cargando a esas células que producen el factor intrínseco y que ayudan a que podamos absorber la vitamina B12, pueden llegar a tener lo que llamamos una anemia perniciosa, que es un tipo de anemia macrocítica. Macrocítica quiere decir que los glóbulos rojos se vuelven grandes, son grandotes porque les falta vitamina B12 para formarse adecuadamente. ¿Y qué es la gastritis atrófica? Pues de nuevo, como casi en cualquier órgano, una atrofia es un adelgazamiento. Puede pasar en la piel, puede pasar en algunos otros órganos. El problema con la atrofia es que al mismo tiempo que se está adelgazando la mucosa del estómago, se están produciendo esos cambios inflamatorios que, como decíamos, predisponen al cáncer gástrico. Por eso es muy importante en pacientes que tienen lesiones muy precoces, sobre todo si ya hay metaplasia intestinal, que es un cambio en las células que se supone que ya no puede ir hacia atrás, que solamente o se quedará ahí estable o puede ir hacia adelante a generar displasia. En estos pacientes, como digo, si tienen infección por Helicobacter pylori, es muy importante tratarla. ¿Y cómo se trata la infección por Helicobacter pylori? Con antibióticos. Necesitamos muchos antibióticos, 3 antibióticos habitualmente y un protector de estómago que también tiene el efecto de reducir la capacidad de crecimiento del Helicobacter pylori para tratar esta infección. Eso se supone que conseguiremos pues reducir el riesgo de que ese paciente que ya tiene lesiones precoces que pueden desarrollar un cáncer gástrico, lo acaben desarrollando. ¿Y por qué puede evolucionar a cáncer gástrico? Pues de nuevo sucede todo el mecanismo, la cascada que estábamos hablando al inicio, la famosa cascada de Correa. Se produce una alteración en ese ambiente, microambiente que hay en la mucosa gástrica por la atrofia, la posterior metaplasia intestinal, múltiples acúmulos de mutaciones dentro de las células que predisponen a desarrollar displasia y luego cáncer gástrico. Doctor Marín, observamos que la metaplasia intestinal tiene un papel protagonista en el cáncer gástrico. ¿Por qué? Fíjese, la metaplasia intestinal, en el fondo, de entrada, lo que es un sistema de protección. El estómago está siendo agredido, lesionado por lo que sea, por el Helicobacter pylori, por la gastritis autoinmune, y responde desarrollando un tipo de células que son más resistentes a los problemas inflamatorios que hay en el estómago. Esas células, que son normales en otras partes del tubo digestivo, en el intestino, que se llama metaplasia intestinal, aparecen en el estómago. El problema es que no están en su sitio y empiezan a desarrollar funciones y a tener una estructura en un lugar donde no deben estar. Y generan también, como otras células en el intestino, pues moco. Y ese moco también es capaz de inducir fenómenos inflamatorios que de forma crónica se pueden ir acumulando y desarrollar, como digo, mutaciones en las células. Hay básicamente dos tipos de metaplasia intestinal. Ese cambio de inicio reactivo y teóricamente protector para el estómago, pero que puede acabar dándonos problemas. La metaplasia intestinal que llamamos completa, donde esas células tienen que estar en el estómago, que están en el estómago, se convierten en células de intestino delgado y secretan moco típico del intestino delgado. Este es un cambio que no se considera especialmente avanzado ni especialmente con mucha probabilidad de acabar desarrollando una lesión más importante. Displasia, cáncer gástrico. Siempre estamos hablando de la misma cascada, de la misma secuencia de paso.
Sin embargo, hay otro tipo de metaplasia intestinal que llaman los patólogos metaplasia intestinal incompleta. En la metaplasia intestinal incompleta lo que hay son células de colon en el estómago y secretan un moco diferente que también predispone de nuevo al desarrollo de más inflamación y más mutaciones en las células. Esta metaplasia intestinal incompleta sí que se considera un factor claramente que predispone a desarrollar un cáncer gástrico. Es un problema, por tanto, más importante. Displasia es otro término que asusta, ¿verdad? En efecto, ese término asusta mucho. Lo cierto es que la displasia es, digamos, el sumum de las lesiones preneoplásicas del estómago. Es la fase final antes de que lo siguiente sea que se desarrolle un cáncer gástrico. ¿Qué sucede exactamente en la displasia? En el fondo son cambios en la estructura de las células y en cómo se organizan dentro de las glándulas del estómago. ¿Qué cambios hay? El patólogo, cuando lo mira al microscopio, suele ver alteraciones como núcleos especialmente pequeños, cambiados de localización, que ya no están como suelen estar en la base de la célula, sino que se desplazan a otras zonas, o incluso puede haber como una especie de amontonamiento de células. Las células dentro de las glándulas del estómago tienen solamente como una capita dentro de las glándulas. Bueno, pues en la displasia, sobre todo cuando la displasia es intensa o displasia de alto grado, empiezan a amontonarse las células en esa zona. Y todo esto es debido a cambio en su arquitectura de las glándulas, es lo que ha llevado a mutaciones en esas células que inducen la presencia de cáncer en algunas situaciones concretas. ¿Y cómo nos ayuda la endoscopia óptica a detectar lesiones precancerosas del estómago? Bueno, ya hablamos en otro videoblog del diagnóstico óptico. En aquella ocasión hablábamos de él para las lesiones polipoideas del colon. Bueno, pues el estómago no es una excepción. La magnificación y la cromoendoscopia virtual nos ayudan mucho a establecer qué áreas del estómago pueden tener lesiones que pueden evolucionar a ser malignas. La metaplasia intestinal, por ejemplo, se suele ver con técnicas como, por ejemplo, la imagen de banda estrecha o el NBI que hablábamos, se suelen ver como zonas grisáceas. Y cuando hay displasia, la cromoendoscopia nos ayuda también a delimitar mejor en qué zonas está la displasia, incluso a tomar biopsias dirigidas. Antes, cuando no teníamos disponible pues este tipo de técnicas, muchas veces realizábamos las biopsias del estómago un poco al azar. Todavía se sigue haciendo lo de tomar biopsias al azar para detectar gastritis crónica que se nos puedan pasar a simple vista, pero desde luego cuando ya hay lesiones preneoplásicas o pretumorales, como estas metaplasia intestinal, displasia que estamos hablando, es muy importante que tengamos accesible la cromoendoscopia para poder hacer biopsias dirigidas y poder definir muy bien cómo son esas lesiones. En pacientes que podamos encontrar una displasia, sobre todo si esta es importante, si es de alto grado, y no vemos ninguna lesión cuando hemos tomado las biopsias y hemos encontrado ese tipo de patología, pues es muy importante repetirles el procedimiento con una endoscopia que llamamos de especial calidad o de alta calidad, dedicando mucho tiempo a revisar el estómago, por lo menos entre 7 u 8 minutos, y limpiar muy bien el estómago con soluciones antiespumantes o simplemente con agua para ver muy bien toda la mucosa y que no se nos esté escapando nada. Ahí nos ayuda mucho la cromoendoscopia, efectivamente. Doctor, insisto de nuevo, ¿habría que vigilar entonces todas las lesiones precursoras del cáncer gástrico con endoscopias frecuentes? Bueno, por fortuna, no. Lo cierto es que hay pacientes que tienen más riesgo, esa mucosa del estómago está más lesionada y tenemos que vigilarles mucho más, y hay pacientes que tienen muy poquito riesgo. Por fortuna, nuestro medio, nuestro país, España, tiene una incidencia de cáncer gástrico baja. Eso implica que aunque tengamos pacientes con metaplasia intestinal con cierta frecuencia, sus probabilidades, en definitiva, a futuro de acabar desarrollando un cáncer gástrico son bajitas. Por eso, intentamos ser lo más precisos posibles con aquellas personas a las cuales les vamos a ofrecer un seguimiento endoscópico. ¿A quién se lo vamos a ofrecer? Pues a pacientes que tengan lo que llamamos una metaplasia intestinal extensa, estos cambios celulares que hablábamos hace un momento. Extensa quiere decir que afecta tanto a la parte baja como a la parte alta del estómago. Si solo afecta a la parte baja del estómago la metaplasia intestinal y no hay ningún otro factor de riesgo, ni en la familia ni otros para el paciente,
En principio, a ese paciente no hay que estarle haciendo endoscopias de seguimiento. En la otra parte de todo este espectro tendríamos a los pacientes que sí que la tienen. Los que tienen metaplasia intestinal extensa sí que les tenemos que vigilar haciendo endoscopias con cierta frecuencia, habitualmente cada 3 años. Es más o menos el periodo de tiempo que recomiendan las guías de nuestras sociedades científicas. ¿Qué otras cosas tenemos que vigilar? Los pacientes con anemia perniciosa. Por definición, estos pacientes siempre van a tener atrofia y metaplasia intestinal, tanto en la parte baja como en la parte alta del estómago. Sabemos que tienen más riesgo de desarrollar un cáncer gástrico con el paso de los años. ¿Qué más pacientes tenemos que vigilar? Algunos pacientes que padecen de algunos tipos de pólipos en el estómago también les tenemos que vigilar. Las lesiones que se llaman adenomas gástricos, que es básicamente un tipo de pólipo gástrico de entrada benigno, sabemos que puede malignizar y esos pacientes con adenoma gástrico les tenemos que, primero, resecar esa lesión y, segundo, revisarles con cierta frecuencia después. ¿Por qué? Porque sí que sabemos que los pacientes que han tenido ese tipo de pólipo, así como aquellos que han tenido cánceres gástricos precoces que hemos podido quitar endoscópicamente, que suelen ser evoluciones de esos adenomas gástricos, pues tienen más riesgo de desarrollar nuevas lesiones tumorales en lo que les queda de estómago, que afortunadamente con el tratamiento endoscópico es toda la mucosa gástrica prácticamente. Hay otro tipo de pacientes que también tenemos que vigilar, que son aquellos que tienen metaplasia intestinal, volvemos otra vez a la metaplasia, y que además tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico. Cuanto más antecedentes familiares de cáncer gástrico, más tenemos que estar vigilando a ese tipo de paciente. Doctor Marín, ¿qué son los pólipos hiperplásicos y cómo se relacionan con el cáncer gástrico? Los pólipos hiperplásicos son otros tipos de pólipos, que son crecimientos dentro de la luz del estómago, que son benignos. ¿Por qué están causados? La mayor parte de las veces suele estar implicado, de nuevo, nuestro amigo, la bacteria Helicobacter pylori. Estos tipos de pólipos, como decía, suelen ser debidos a cambios inflamatorios regenerativos donde proliferan las células, pero no llegan a desarrollarse mutaciones en la mayor parte de esos pólipos en esas células. Es decir, que van creciendo, van creciendo, van creciendo, se van acumulando las células, se van acumulando y eso desarrolla el pólipo. Solamente en casos en los cuales el pólipo llega a adquirir un tamaño muy grande, los hiperplásicos, habitualmente más de 2 centímetros, pueden ya aparecer algunas zonas de displasia. De nuevo, esta palabra displasia ya nos suena. Es el cambio pertumoral que nos lleva al cáncer. En los pólipos hiperplásicos gástricos es más frecuente, dentro de lo infrecuente que es, alrededor de un 10% de los pólipos hiperplásicos, incluso los grandes, pueden llegar a tener displasia, es decir, el otro 90% van a ser siempre lesiones benignas, pero sí que por ese rasgo que tienen de tendencia a desarrollar displasia, tenemos que quitar los pólipos hiperplásicos gástricos. ¿Cómo se quitan? La mayor parte de las veces de forma sencilla, pues con técnicas de endoscopia más o menos convencional. Cuando las lesiones son muy grandes, sí que sabemos, y sobre todo en pacientes que padecen una enfermedad hepática avanzada, la cirrosis, que aunque les quitemos los pólipos cuando son muy grandes, tienen mucha tendencia a volver a salir. Y da igual que hagamos técnicas de resecciones fragmentadas o de intentar sacar el pólipo en un solo fragmento mediante lo que llamamos disección submucosa endoscópica en un tratamiento por endoscopia. Lo cierto es que son bastante recalcitrantes y tienden a volver a salir, son un poco latosos. ¿Y qué son los adenomas gástricos y por qué son tan importantes en el contexto de este cáncer? Los adenomas gástricos son el equivalente en el estómago al pólipo benigno del colon de tipo adenoma. En general suelen ser displasias de bajo grado. Las células empiezan a ser feas, pero son muy poco feas. Son cambios que cuando el compañero de anatomía patológica o la persona que esté mirando al microscopio esa preparación las ve ese tipo de células, pues tiene que ser muy fino identificando por qué empiezan a tener cambios celulares. Son muy incipientes. Estos adenomas gástricos, sin embargo, si los dejamos, como todas estas lesiones de las que estamos hablando, vuelven a seguir el camino de la cascada de Correa, ese camino que funciona en diferentes pasos. De manera que empiezan por ser displasias de bajo grado. Si no los quitamos y los dejamos ahí, pues acabarán haciendo displasia de alto grado y acabarán posteriormente siendo un cáncer gástrico. Por eso es importante, cuando los detectamos,
asumir que son lesiones precoces y extirparlas endoscópicamente, porque si no, su camino ya lo conocemos. Es muy importante su resección endoscópica completa y que luego el paciente se someta a la vigilancia posterior, porque como decíamos antes, todas estas lesiones tienen riesgo de seguir apareciendo. Doctor, ¿qué síntomas indican que existe una lesión precursora del cáncer gástrico y cuándo se debe consultar al médico? Pues como sucede en la mayor parte de los pacientes que tienen pólipos en el colon, en el estómago pasa igual. Estas lesiones no dan síntomas. Las encontramos habitualmente porque estamos haciendo la gastroscopia por otro motivo. Un paciente que pueda tener reflujo, que pueda tener pérdida de peso, que presente dificultades para tragar, pues hacemos la gastroscopia y nos encontramos ahí esas lesiones. Salvo pacientes que tengan una anemia perniciosa que les podamos detectar porque en los análisis sus glóbulos rojos están grandes y vemos que sus niveles de vitamina B12 están bajos, pues en eso sí que vamos a hacer la gastroscopia adrede para intentar buscar esa anemia perniciosa que sospechamos que puede tener. El resto no tienen síntomas. Lo normal es que en pacientes con estos factores de riesgo que conocemos y que estamos describiendo, les encontremos lesiones cuando les estamos vigilando. Por eso es tan importante seguir a aquellos pacientes con metaplasia intestinal extensa, los que han tenido displasia, porque esas lesiones no van a dar síntomas. Solamente cuando ya tengamos un cáncer avanzado que puede producir anemia, que puede producir pérdidas de peso, es cuando vamos a detectar una lesión que ya va a estar muy avanzada. Esto no nos interesa hacer una vigilancia de lesiones por las que sí que podríamos actuar prontamente y que son asintomáticas por completo. Doctor Marín, llegamos a la parte de la prevención. ¿Cómo se evitan, en lo posible, las lesiones precursoras del cáncer gástrico? Bueno, esto va a sonar muy habitual que lo diga un médico, pero desde luego suspender tabaco y alcohol. Sabemos que son agentes carcinógenos capaces de producir cáncer, con lo cual tabaco y el alcohol hay que evitarlo. Luego, en el cáncer gástrico, el consumo de salazones y de ahumados, habitualmente de forma muy importante, se ha asociado con el desarrollo de lesiones preneoplásicas gástricas. Eso no quiere decir que uno de vez en cuando no se pueda tomar una tostada de salmón ahumado, pero hay que intentar evitar ese tipo de alimentos porque sí que predisponen al cáncer gástrico dentro de lo posible. La otra cosa que podemos hacer, erradicar el Helicobacter pylori, es decir, tratarlo con un tratamiento antibiótico específico para deshacernos de esta bacteria, es fundamental para pacientes que pues están en cualquier tipo de fase de lesión preneoplásica o incluso neoplásica. Pacientes, por ejemplo, que les hemos quitado endoscópicamente un cáncer gástrico precoz, si luego observamos que mantienen la infección por Helicobacter pylori, se la tenemos que tratar. Hay que erradicar el Helicobacter pylori. Y la tercera pata de todo este asunto es insistir en la vigilancia. La vigilancia de las lesiones que merece la pena vigilar. No hay que vigilar todas las gastritis atróficas, no hay que vigilar todas las metaplasias intestinales, pero sí que hay que vigilar este tipo de pacientes de los que estamos hablando con anemia perniciosa, metaplasia intestinal extensa y que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, porque a ellos sí que les vamos a poder ayudar pudiendo detectar lesiones precoces fácilmente tratables con endoscopia. Doctor, para finalizar la entrevista, ¿qué mensaje tranquilizador envía a estos pacientes de cáncer? Bueno, lo cierto es que, sobre todo cuando a un paciente le detectan una lesión precoz, preneoplásica, pretumoral, tienen que estar tranquilos confiando en que su médico durante la endoscopia va a mirarle muy bien el estómago y si necesita hacerle un tratamiento por endoscopia de extirpar la lesión, se va a poder plantear. Tanto nuestras sociedades científicas como cada uno de nosotros en particular, en los últimos años pues estamos cada vez más preocupados con la detección de lesiones pretumorales gástricas y con intentar detectar cánceres gástricos precoces que en lugar de necesitar cirugías muy importantes como hasta hace años sucedía, pues se pueden conseguir extirpar por endoscopia y el paciente conserva su órgano, conserva su estómago. Por tanto, genera muchos beneficios para nuestros pacientes. Con lo cual, estar adecuadamente adherido a las recomendaciones de vigilancia que le proponga su médico le debe tranquilizar, no tiene que producirle ninguna ansiedad. Para eso estamos, para vigilar ese tipo de lesiones y controlar que no vayan a más y si acaban yendo a algo más, pues extirparlas a tiempo. O sea que en ese sentido, mucha tranquilidad, sobre todo a pacientes que
puedan estar en vigilancia por este tipo de lesiones. Doctor José Carlos Marín Gabriel, especialista en endoscopia del aparato digestivo. En el próximo videoblog hablaremos de los cánceres precoces del tubo digestivo. Saludos. Saludos, Gregorio, y a toda la audiencia del videoblog.